Muy buenos días, alumnos de cuarto grado. Es un placer nuevamente saludarlos a cada uno de ustedes. Me da gusto de poder estar aquí frente a ustedes compartiendo diferentes temas sobre el curso de gramática. Es un tema muy importante y a mí me encanta este curso. Por lo tanto, vamos a iniciar el día de hoy con un tema muy importante. Vamos a desarrollarlo pues con toda la voluntad, con todo el deseo, con todo eh, el ánimo que deben tener ustedes. Así que chicos, vamos adelante. Y vamos a iniciar entonces, presentar inmediatamente la pizarra virtual en la cual ya vamos a visualizar el día de hoy el lenguaje, ¿ya? El nivel de uso, el lenguaje. Y ya en este tema importantísimo que vamos a eh, eh, tratar o tramar, vamos a decir, en el lenguaje literario, ¿no? Significa tramar algo, ¿no? Estamos tramando un tema. Muy bien. Vamos a hablar entonces el lenguaje, niveles de uso del lenguaje. Ahora, esto es parte de lo cotidiano, ¿ya? De lo que cada día enfrentamos, de cada día nos involucramos en diferentes niveles, contactos que tenemos nosotros, las personas. Yo puedo estar en un nivel profesional, reunido en un nivel directorial, puedo estar reunido en un nivel familiar, en un nivel de amigos, ¿no? En diferentes niveles, ¿no es cierto? Entonces, en cada uno de esos niveles me estoy comunicando de distinta forma. No siempre mi comunicación va a ser igual en un nivel profesional, donde tenemos que tratar temas importantes, por ejemplo, sobre la pedagogía, sobre la educación. Y otra cosa es, por ejemplo, si yo tengo que conversar, por ejemplo, con mi familia, con mis hijos, y salgo pues a la calle y me encuentro con unos amigos, con un grupo de amigos, con un grupo de vecinos. Entonces entramos a conversar y empezamos a bromear, ¿no? Entonces decimos, hola, ¿qué tal? ¿Qué ondas? Entonces, estamos dando niveles de lenguaje, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso es importante. Muy bien. Vamos a empezando hablando acá sobre niveles de uso del lenguaje. Hablamos de distinto modo en la calle, en la casa, en el habla, con nuestros amigos, con los mayores, lo que están mencionando. A esta forma de hablar se le llaman niveles de lenguaje. Para comunicarnos con eficacia y ser entendidos, debemos manejar estos niveles, ¿no? Para comunicarnos, ¿no? Eso es lo que estaba mencionando a todos ustedes. Entonces, cada día enfrentamos esta situación para comunicarnos. Entonces, cuando no usamos niveles de lenguaje adecuado en el grupo donde estamos nosotros, entonces no nos vamos a entender, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, los médicos tienen un lenguaje peculiar, especial para comunicarse con nosotros. eh, y ellos, dentro del grupo de médicos, pues utilizan un lenguaje especial, un lenguaje propio de su profesión. Y, y uno que no es médico probablemente no lo entienda. ¿Ah? No lo entienda lo que ellos están diciendo, es en lenguaje científico, lenguaje técnico, lo están mencionando y no sabemos, es un nivel de lenguaje. Así que vamos a considerar entonces lo que queremos identificar también a cuál de esos niveles pertenece, por ejemplo, ¿no? Ese uso de lenguaje médico, de ingenieros, ¿no? Científicos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tomar en cuenta. Bien, empezamos con el primer nivel culto o formal. Ese es el nivel en la cual pues participa básicamente un grupo probablemente minoritario de personas en este nivel del lenguaje culto y formal. Es el que se utiliza o utilizan las personas cultas e instruidas, ya que tienen riqueza de vocabulario, además de pronunciación correcta, cuidada y adecuada. ¿Ya? Entonces, ese lenguaje culto formal también lo utilizamos nosotros en el colegio, ¿no? Ustedes, por ejemplo, cuando van a pedir un permiso a la profesora para ir al servicio higiénico, entonces van a usar un lenguaje formal. O sea,
no pueden usar por respeto y por el nivel, ¿no?, educativo que estamos llevando, no podemos usar cualquier lenguaje, ¿no? ¿Ah? De repente en tu casa, pues dices de otra forma, pero entonces dices la profesora, profesora, puedo ir al baño, pides permiso, ¿no? Con amabilidad, con respeto, te diriges a la profesora, levantas la mano, y la profesora va a decir, ¿no? Va a decir que deseas, y luego tú pides permiso con toda la formalidad. Entonces estás usando un lenguaje adecuado, eh, puede decir, no puedo ir al servicio higiénico, y ese es un lenguaje formal. Entonces, este lenguaje formal se utiliza pues con... Bueno, vamos a ver algunas características de esto. Mencionamos algunas características del lenguaje culto. Por ejemplo, alto conocimiento de la lengua. Es un lenguaje académico, ¿ya? El lenguaje culto. Se manifiesta más claramente en la escritura. Básicamente la escritura, por ejemplo, de los libros de texto que estamos estudiando, los libros, otros libros de texto científico, todo eso, ¿no? Hay riqueza léxica porque hay bastante uso de palabras nuevas, muy especiales, ¿no es cierto? Y también es modelo de corrección para los demás niveles. Por ejemplo, ¿no?, si queremos comparar alguna palabra, si es correcto usar, digamos, una palabra de acuerdo a la lengua, ¿no?, ya aceptada por ejemplo, por la Real Academia Española, la cual pues, ¿no?, rige, controla el uso del lenguaje, el uso de nuestro idioma español. Por lo tanto, entonces tenemos que observar, ¿no?, si ese como es el lenguaje culto, como un patrón para, ¿no?, medir las demás palabras. Por eso decimos modelos de corrección para los demás niveles, ¿ya? Porque los demás niveles probablemente no se ajustan a la lengua culta. Muy bien. Ahora vamos a pasar al nivel popular o nivel estándar, ¿no? Ese es otro nivel de lenguaje. El nivel estándar es el que utilizamos muy a menudo en nuestras relaciones diarias, ¿no? Presenta un vocabulario adecuado, ¿ya? No necesariamente no es vulgar, tampoco es coloquial, pero es un lenguaje cotidiano que utilizamos nosotros y usamos con modismos, o sea, propios, ¿no? Que no afectan al español, o sea, al idioma, al lenguaje natural, ¿no? No afecta, ¿no? Por ejemplo, decimos, ¿no?, morir o fallecer, entonces podemos decir, ¿no?, por ejemplo, eh, estirar la pata, entonces un lenguaje no propiamente como coloquial, o decimos, figuradamente decimos, ¿no?, en boca cerrada no entran moscas, ¿no? Entonces, estoy usando lenguaje figurado para indicar, pues, ¿no?, que debo yo guardar silencio, no debo ser prudente. Muy bien, entonces ese es el lenguaje. Características también vamos a ver. Características del nivel popular es, por ejemplo, es un nivel muy particular, nivel estándar, está lleno de ingenio, creatividad, humor, sentido, metafórico en lo que dice, ¿no? No atenta contra el idioma, como ya dije, ¿no? Realmente lo que se dice es saliéndose los parámetros, ¿no? Eh, eh, el lenguaje popular, pues, por lo general sale de los parámetros, ¿no? Es como decir, ¿no? Por ejemplo, sale en el periódico, estiró la pata, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Ya mancó, decimos, ¿no? No es necesariamente vulgar. Lo que, entonces, no atenta contra el idioma, ¿no? Se entiende cuando decimos. Ahora, esto puede variar de lugar a lugar, de país en país, puede variar porque, como dice, lo que se dice es saliéndose de los parámetros convencionales del idioma, ¿no? Por lo que varía de un pueblo a otro pueblo, de un país a otro. Varía mucho. Por ejemplo, nosotros decimos micro, por ejemplo, el transporte urbano, ¿no? Como dicen por ejemplo, en México. En México dicen camión, ¿eh?, al bus, ¿no? Camión. Nosotros decimos camión, camión para nosotros, pues, ¿no?, de que lleva cargas, ¿no? ¿No es cierto? Dicen en Cuba, dicen guagua, ¿no?, al bus. Entonces, y así sucesivamente en cada país, pues, o sea, el lenguaje popular se adecua al contexto. O sea, no afecta necesariamente, no es vulgar, eh, esa palabra. Por lo tanto, pues, usamos eso, esos diferentes términos, ¿no? Diferentes palabras decimos, ¿no? Por ejemplo, la palta se dice, nosotros decimos palta, ¿no?, al fruto que usamos nosotros para consumir nuestra dieta diaria, pero en Centroamérica, en México, dicen aguacate, por ejemplo, ¿no es cierto? Otro término.
O sea, esos son lenguajes populares. Muy bien. Eh, Nivel coloquial. Nivel coloquial es el habla familiar, ¿ya? Nivel coloquial es el habla familiar. Lo utilizamos comúnmente con nuestros familiares, con nuestros amigos. Es natural, espontáneo, a veces tiene algunas correcciones. Entonces, eh, por ejemplo, podemos decir, por ejemplo, te adoro, mi princesa, mi pedacito del cielo. O sea, es un lenguaje que propiamente cada quien usamos dentro de nuestra cotidiana comunicación. Si dos vecinos se comunican, ¿cómo lo sabes? Me lo dijo un pajarito, nos empiezan a contarse cosas, ¿no? A nivel coloquial, ¿no? O sea, en lugar de, bueno, alguien contó un chisme, entonces dicen, ¿cómo lo sabes? ¿No? ¿Cómo te enteraste? ¿No? Sí, me lo dijo un pajarito, ¿no? Entonces, pero no lo dijo un pajarito, literalmente, ¿no? Es un nivel coloquial. Muy bien. Entonces, es importante. Característica del lenguaje coloquial es, por ejemplo, se utiliza casi siempre de forma hablada, lo usamos en mensaje de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Suele ir acompañada de gestos, se utiliza muchas onomatopeyas, se suele usar algunas muletillas, se emplea muchas contracciones, palabras cortadas, ¿no? Cuando decimos ya pe, entonces coloquial, pues, ¿no? Ya pe, ¿no? En lugar de pues, ya pe. Y este es el lenguaje coloquial. Muy bien. El lenguaje vulgar. El lenguaje vulgar es el que utilizan las personas de poca cultura, con oraciones cortas, sin terminar, además de palabras groseras, lisuras. Y es el lenguaje vulgar, ¿no? Que utiliza el lenguaje de poca educación. Los chicos malcriados, ¿no? Que no han sido corregidos probablemente por sus papás o se dejan influenciar por los amigos, entonces empiezan a usar malas palabras, ¿no es cierto? Entonces ese es el lenguaje vulgar, ¿no? Entonces, y eso de manera grosera, pueden decir, por ejemplo, si el policía detiene a un individuo, le dice, no, suéltame, tombo, entonces se malea, ¿no? ¿Ya? Y como la gente, por ejemplo, se enoja en la calle, y empieza a usar pues palabras groseras, agrede al policía, dice un cholo, un serrano, empieza, entonces, lenguaje vulgar, ¿no? Entonces, no, no demuestra educación. Es el lenguaje que algunas personas utilizan. Muy bien, entonces las personas educadas no necesariamente utilizamos, no estamos en ese nivel del lenguaje vulgar, ¿no? Muy bien. Y bien, entonces en eso terminamos nuestra sesión el día de hoy. Bueno, acá vamos a ver estos ejemplos que hemos observado, es importante, ya hablando del nivel culto, ya hemos observado que a un alto conocimiento es un lenguaje muy académico, se manifiesta en los escritos, pues hay mucha riqueza léxica y además es un patrón para corregir algunas palabras que nosotros no usamos adecuadamente, ¿ya? El nivel estándar es el que usamos en todo, ¿no? O sea, pueden usar pues, los comerciantes, pueden usar los profesionales, la vida diaria, cotidiana. Entonces, es el nivel popular estándar, ¿no? Se llama también, ¿no? O sea, popular no quiere decir tampoco un nivel bajo, ¿no es cierto? Entonces, nivel bajo es vulgar, ¿no? Y nivel, por ejemplo, a diferencia del nivel coloquial, pues es el que usamos en casa, con algunos diminutivos, hola chiquito, ¿cómo estás? ¿No? Cuando tú dices, hola papito, hola mamita, entonces y expresas, ¿no? Con una expresión muy peculiar en tu casa, entonces estás usando un nivel coloquial, ¿cierto? Pero ya cuando vas al colegio nos comunicamos con el profesor y el alumno está usando el nivel estándar, ¿ya? Nivel estándar. Y sobre todo cuando tenemos que, digamos, utilizar para pedir algo especial, de presentar algún documento, entonces usamos el lenguaje culto. Muy bien. Eh, en el lenguaje estándar podemos usar algunos modismos, ¿no? Algunos, el lenguaje figurado. En algunos lugares, pues, ¿no? Por ejemplo, las personas acostumbran a hablar en el lenguaje básicamente figurado. Muy bien. Repasando esto, vamos a terminar nuestra clase el día de hoy. Así que
ustedes van a trabajar con su hoja aplicativa, ya está en el internet, así que a trabajar, chicos. Vamos a continuar con nuestras actividades siempre a través de este medio. Ya es parte de ustedes, tienen que habituarse a esto y yo creo que ya están ya habituándose a trabajar a través de esto. No hay que volver a entrar a la pereza, sino que tienen que trabajar porque ustedes están tomando una responsabilidad propia en su casa, porque no estamos en contacto, no puedo estar presionando, escribe esto. Entonces, el acto de escribir, el acto de hacer las tareas, la ficha aplicativa, es ya una responsabilidad que tú estás asumiendo como estudiante. No esperen, chicos, por favor, les ruego esto, ¿no? No esperen que esos mamitas le digan, haz esto, copia, haz tu tarea. No esperen. Ustedes mismos háganlo. ¿Ya? Pidan a mamita cuando algo de repente, o pueden consultarme a través de WhatsApp. Mamá, préstame el celular, voy a mandar por WhatsApp un mensaje al profesor porque no entendí esto, ¿no? Puede mandar. No hay problema, yo te voy a contestar. Si me mandas preguntas, ya hay varios chicos que han preguntado, le he respondido, ¿no? Algunas preguntas, por ejemplo, en la ficha aplicativa no la han entendido, entonces le digo, pues no, ya no entendí esto, ¿qué voy a hacer? Entonces, listo, le explico, esto tienes que hacer, ¿cierto? Entonces, no tengan ninguna limitación para eso. Pregunten, ¿ya? Porque es importante preguntar, porque así preguntando aprendemos mejor, ¿ya? Porque si yo estoy en duda y no pregunto, pues me voy a mandar ignorante por toda mi vida. Es mejor preguntar y no mantenerse ignorante por el resto de mi vida, ¿no? Y al hacer preguntas, los compañeros, la gente puede decir, qué bruto, no sabe, ¿no? Entonces, pero como en alguna ocasión les he dicho, uno prefiere ser, digamos, ignorante o bruto en el momento, pero no toda la vida, ¿ya? Así que por eso es importante preguntar. Bien, chicos, entonces nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta la vista.